A caballo voy pensando en la niñez, a caballo monté, juramos bien, a caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón, a caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy, a caballo largo la liberación, sueño de angostura, virtudes al sol, a caballo el frío tu sudor, a caballo glorias y el delirio los dos, a caballo blanco libre comenzó tu historia, a caballo canción. Banderas al viento te veían venir, a caballo puro tu pasión, laureles, falcones, la más honor, a caballo blanco libre volvías al sueño, a caballo el amor. Me olvidaron sin muerte, mi memoria ni entrega terriblemente, a caballo hecho de la suerte. Un saludo afectuoso a todas y todos que diariamente estamos conectados en una visión, pero también en un proyecto estratégico que está concatenado en nuestra Constitución. Como siempre está aquí nuestra hoja de ruta, nuestro Sibú, nuestro camino. Un camino que en la complejidad que tiene ya 25 años, siempre la estudiamos, siempre la presentamos porque es esa carta. Es una carta que todas y todos en cualquier sociedad respetan. Y por eso es que hoy, dentro de todo lo que ocurre en esta nueva centuria del siglo XXI, imaginémonos hoy, guerras comerciales, guerras multidimensionales. ¿Qué podemos decir hoy dentro de todo esto? Y conseguirnos con esa fe de este Dios vigoroso, un Dios que en resurrección tenemos siempre, es la visión estratégica de entender de que estamos en un camino correcto constitucional con un gobierno, nuestro gobierno, que dirige muy dignamente nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Saludo a él, en unión popular, militar y policial. En esta visión, cuando empezamos ahorita, vemos esa visión imaginaria que está presente en nuestro corazón, que es el Padre Bolívar. ¿Por qué imaginaria? Porque no tenemos hoy lo que en estas centurias con las nuevas tecnologías, las imágenes, pero tenemos escritos fundamentales, cartas e igualmente postulados que nos hacen ver el por qué la Venezuela de hoy, bolivariana, está hoy dando pasos acelerados dentro de lo que es nuestra visión epistémica, nuestra visión
que estamos rompiendo paradigmas a nivel mundial, ya que nos hemos puesto en un espacio del que la Venezuela de hoy está trabajando temas como la independencia, la soberanía, la corresponsabilidad. Son temas que hoy, dentro de nuestra visión y más en una televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está reflejando el título séptimo de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un título que llegó con el constituyente, que es la seguridad de la nación. Hoy tenemos a nuestro profesor Jorge Berroeta, quien es docente de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación en la maestría de Historia Militar. Bienvenido, Jorge. Igualmente es director del Archivo General de la Nación. Y como siempre, en esta visión de conseguirnos con una historia que está ahí, no es casual cuando uno estudia lo que ocurre hoy con nuestros inmigrantes en esa tierra del norte, en esa tierra que aplican hoy leyes que irrumpen contra los derechos humanos. 1798, ley que uno cuando ve enemigos extranjeros, ¿qué podemos empezar a desarrollar? Porque tú tienes que ver hoy, como siempre, desde que llegamos aquí, con la historia insurgente. Bienvenido a nuestra y nuestros historiadores, igualmente nuestros estudiosos, del que hoy podemos ir construyendo un programa diferente como siempre. Bienvenido. Bien. Bueno, Luis, ante todo, agradecerte por la deferencia de la invitación, de poder compartir con todos ustedes, bueno, algunas reflexiones, ¿no? Algunos análisis de todos estos años de traza, de lectura, de investigación de estos temas, ¿no? Que nos han ocupado en el pasado y que parecieran retrotraerse en el presente, ¿no? De ahí la importancia de eso que nosotros llamamos la historia estratégica, la historia prospectiva, que como lo dijimos en algún momento, nosotros somos estudiosos de la historia insurgente, pero necesariamente eso que llamamos historia insurgente es una historia estratégica, una historia prospectiva para la seguridad y defensa integral de la nación, ¿no? Esas luces que del pasado nos dan los alertas necesarios. Bueno, enviarle un saludo a toda la gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todo este gran equipo de hombres y mujeres de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y bueno, a todas esas redes que siempre nos escriben, que están pendientes, la red de Historia, Memoria y Patrimonio, el Movimiento de Historia Insurgente, toda la red de bibliotecas, los bibliotecarios, a la gente de los archivos a nivel nacional. Bueno, un fuerte abrazo para todos ustedes. Sí, Luis, fíjate, pareciera que estamos nosotros, se están retrotrayendo situaciones que ya se habían evidenciado en el pasado. Y fíjate, pareciera que todo tiene un hilo conductor. Yo hace unas semanas atrás estaba releyendo, estudiando el tema del Esequibo, y yo creo que es importante que nuestra población, entre tantas cosas, vayamos hilando de nuevo el tema Esequibo, reencontrándonos con él, porque vienen hitos en la historia de lo que ha sido la lucha de la defensa de nuestros intereses en el territorio esequibano. Y fíjate, yo me remonto a 1789, cuando reencontrándome con el tema, me consigo con una antigua real cédula, ¿no? En aquellos tiempos en los que Venezuela formaba parte de la monarquía española. Y yo digo, bueno, ¿y qué tiene que ver esta real cédula con el tema Esequibo, no? Y bueno, precisamente porque, bueno, el Imperio Británico, ¿no? En su proceso expansionista en lo que es actualmente el continente americano. Recordemos que los norteamericanos, los estadounidenses, bueno, son hijos de Inglaterra, fueron una colonia británica, o sea, es el mismo, digamos, es lo que nosotros llamamos los anglosajones, ¿no? Y los anglosajones históricamente en la historia mundial han estado contrapuestos, bueno, precisamente a los latinos, no los latinos del continente americano, los latinos del lacio europeo. Son grupos étnicos que han estado en ciertas pugnas y conflictos a lo largo de la historia. Y uno entiende que de alguna manera pareciera que esos antiguos conflictos de por allá de la Europa se trasladaron a América.
a través de los hijos de los ingleses y bueno, a través de parte de los hijos de la hispanidad en estos territorios. O sea, los anglosajones parecieran tenerle un odio racial que no es nuevo, que es de larga data a todo lo que es la hispanidad desde México hasta la Argentina, ¿no? Y por eso vemos como algunos de esos descendientes, ¿no? Algunos que han asumido algunas posturas, bueno, han materializado, y lo vemos ahorita de una forma muy directa, la forma como el actual presidente de los Estados Unidos se ha referido al tema de los migrantes, ¿no? Pero sobre todo a los migrantes hispanos, a los migrantes latinoamericanos, a los cuales se ha expresado de una forma despectiva, y bueno, que también ha usado estratégicamente para hilar otras estrategias de las cuales iremos hablando durante el programa. Pero bueno, el hecho es que esa antigua confrontación entre anglosajones e hispanos, bueno, suscitó en el tema del continente americano, a partir de ese proceso expansionista de los británicos en estos territorios, bueno, ya aparecía, imagínense ustedes, antes de que Inglaterra tomara control de lo que fueron las colonias de Holanda acá en el continente, en este caso, digamos, esa parte de lo que es lo que fue la Guyana holandesa, ¿no? Y que se expandiera hacia el territorio esequibano. En esa Real Cédula que revisamos, se expresaba ese conflicto permanente por el cual las colonias hispanas, ¿no? Incluso los poblados aborígenes nuestros y de los que fue conformando el cimarronaje, eran continuamente atacados por grupos o unidades de esto que se llamó el corso, ¿no? Británico, y en algún momento también el conformado por los súbditos de Inglaterra en el continente, bueno, para secuestrar gente en las colonias españolas, para buscar posicionamiento de territorio, para saquear, hostilizar, y esa Real Cédula, el rey, reflexionando de toda esa situación de confrontación a la que lo estaban llevando, bueno, se vio obligado, bueno, a dictaminar, a decretar, bueno, que todos sus súbditos, desde México hasta la Argentina, bueno, desarrollaran estrategias defensivas contra el avance de estos sectores. Fíjate, algo bien interesante, Luis, porque precisamente todas esas fuerzas coloniales que estaban desde México hasta la Argentina tuvieron que ponerse de acuerdo militarmente, ¿no? Para poder hacer frente a esa situación por la cual estos súbditos de Inglaterra en el continente americano, bueno, estaban hostilizando precisamente a las colonias hispanoamericanas. Entonces pareciera que hay un hilo conductor y precisamente porque en esos momentos todavía Inglaterra no había aspirado digamos, a posicionarse en el territorio esequibano, pero fueron detonantes que involucraron a las colonias holandesas, porque digamos que esa búsqueda de Inglaterra de posicionarse en un primer momento antes del 1814, cuando ellos asumen formalmente lo que eran a los antiguos territorios de Holanda en el continente, y a partir de ahí que se expanden hacia el Esequibo, pues ya ellos estaban en la mira de esos territorios, inclusive ya ellos hablaban en esos tiempos de todo lo que actualmente conocemos como el Delta del Orinoco. Ellos tenían ese objetivo, ¿no? Entonces, bueno, en esa búsqueda de territorio, pues bueno, ya incluso un antiguo monarca nuestro del periodo hispánico, no solamente de Venezuela, sino de toda Latinoamérica, pues bueno, se vio obligado a sacar un decreto que lo hizo público, explicándole al mundo las razones por las cuales, en este caso, para aquel momento, Hispanoamérica se veía obligada a establecer estrategias militares, estrategias defensivas, bueno, precisamente para defenderse de todos los desmanes y todos los hechos de criminalidad que estaban desarrollando los británicos en el continente americano. Fíjate, me gusta el tema porque tenemos hoy una guerra multidimensional
Muchas gracias. Aquí tenemos a todo este equipo perfecto, ¿vale? Un poco de muchachos aquí de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la aviación, tenemos la Guardia Nacional, tenemos el Ejército Bolivariano, tenemos la Armada Bolivariana. 4 componentes perfectos aquí, oficiales y profesionales militares. Pero volviendo al tema que es importantísimo, jóvenes, en esta guerra multidimensional de amplio espectro, estamos tocando temas como es el ámbito geográfico, pero también el ámbito cultural y también nuestra humanidad, nuestra visión hoy de cómo los inmigrantes también hoy son parte de esta guerra. Cómo en la hispanidad, fíjate, me hiciste recordar cuando yo estaba dando clases en estos días, y lo digo con toda humildad y tranquilidad y la paz de este Dios que nos ilumina, uno como coordinador de la especialización en simulación y juego. Vamos a empezar a simular ahora, vamos a empezar a jugar lo que es hoy esta teoría estratégica de guerra no convencional que quieren aplicarnos y el gobierno bolivariano está neutralizando. Y ahí voy. Por ejemplo, no es casual hoy que gobiernos como el de Bukele, El Salvador, nos tengan secuestrado a una gran cantidad de inmigrantes venezolanos. Eso no es casual. Ya el presidente de la República se pronunció. Tú hablaste del Esequibo, en nuestro estado, número 24. ¿Ah? Así también está nuestra venezolanidad, nuestros inmigrantes hoy. Vamos a ver unas cápsulas ahí que tenemos del pronunciamiento, como siempre lo hemos tenido, y la atención que se ha tenido de parte de nuestros inmigrantes, de parte de nuestro gobierno, de parte de todo nuestro pueblo. Vamos a ver esa cápsula. En los campos de concentración de Bukele. Algún día todo eso va a salir a la luz y va a haber justicia. Va a haber justicia. Hoy está en debate el tema del secuestro, absolutamente indignante, de 252 venezolanos. Y luego de 2 meses del secuestro y el depósito en campos de concentración en las peores condiciones, bajo maltrato y tortura permanente, ahí en El Salvador, que no se le ha permitido acceso a una llamada para sus familiares, a estos venezolanos. No se le ha permitido acceso a los abogados salvadoreños contratados por sus familiares. No se le ha permitido el acceso a ningún organismo de derechos humanos de Naciones Unidas. No tienen juez natural, no están juzgados bajo ningún juez de El Salvador, no tienen juicio, no cometieron ningún delito allí, están sencillamente secuestrados. Es un secuestro de Estado, es un secuestro hecho por el Estado, es un delito grave de lesa humanidad contra este grupo de venezolanos y contra otros grupos de latinoamericanos. 2 meses después de que lo esté hablando, reconoce que tiene 252 venezolanos en cárceles a su disposición, sin juicio, sin jueces, sin derecho al debido proceso, sin derecho a la defensa, y además se niega a publicar fe de vida de cada uno de ellos, a responderle a las madres de ellos y a responderle a sus abogados que han sido contratados. ¿Cómo se puede llamar esto? ¿Justicia? ¿Democracia? ¿Libertad? No, es un violador sistemático y serial de los derechos humanos desde El Salvador contra el pueblo salvadoreño. En primer lugar, venimos a presentar el habeas corpus, ¿verdad?, que merecen todos ciudadanos que se encuentren en el país. La ley salvadoreña constitucional no distingue entre nacionales y extranjeros. La Constitución de la República de El Salvador se aplica indistintamente. Venimos a celebrar un acto estrictamente jurídico. Somos independientes, no somos políticos, somos sencillamente abogados. Así nos pueden identificar. Estamos en disponibilidad completa de trasladarles nuestras inquietudes jurídicas tanto a la Sala de lo Constitucional como al pueblo salvadoreño y al pueblo esencialmente venezolano, que está pendiente que nosotros accionemos legalmente a favor de los detenidos, que son detenciones evidentemente ilegales. No sé lo que puede decir, colega. ¿Qué contiene el habeas corpus? Sí. Bueno, el habeas corpus, primero deseando muy buenos días a todos los medios de comunicación y agradeciendo acá
la estadía con ustedes. El habeas corpus, pues, es el auto de exhibición personal que nuestra Constitución lo determina, así como la Ley de Procedimientos Constitucionales en su artículo 41, y nosotros los abogados lo consideramos como los primeros auxilios jurídicos para toda persona que se encuentre detenida dentro del territorio nacional. Es ante esa situación que nosotros representamos a 30 señores de nacionalidad venezolana a quienes nos han otorgado los poderes suficientes para la representación. No obstante, aclarar que el habeas corpus también lo puede presentar toda persona. No hay un número clausus que determine que debe de ser apoderado. Pero nosotros sí representamos en este momento a 30 ciudadanos venezolanos que nos han otorgado poder para actuar, pero por efecto extensivo también, porque eso es favorable, el efecto extensivo. Nosotros estamos pidiendo el habeas corpus para el resto de ciudadanos venezolanos que se encuentran detenidos en nuestro país. Una pregunta, ¿se viola algún derecho el hecho que se les aplique un protocolo carcelario de régimen de excepción a extranjeros? Partiendo del principio de dignidad humana, y esto está instituido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 5, 7, toda persona detenida debe de ser tratada con dignidad. Sin embargo, en atención al centro donde ellos han ingresado, también hay que tomar en cuenta que este centro goza de su propia administración y de sus propias medidas totales de seguridad. Ante esos protocolos que son penitenciariamente válidos, si queremos decir, en nuestro país, sin embargo, en atención al principio de dignidad humana, consideramos que el traslado hubiera sido de una manera menos peyorativa y más ordenada posible. ¿Pero ustedes qué están pidiendo? Estamos pidiendo en el habeas corpus que ante el vacío legal que existe, jurídico, que quede muy claro, jurídico, en la condición que estas personas se encuentran, por no haber causa justa, legal, dictada por un juez hasta este momento, se pongan inmediatamente en libertad. Esa es la finalidad. Fíjate, cuando uno ve todo esto, 2025, tenemos todo un protocolo de lo que es la dignidad humana. Cuando hablo protocolo son legislaciones internacionales que todas y todos los estados tienen que cumplir, todos los estados tienen que estar concatenados con esta legislación. Y vemos cómo esta ley de 1798 de enemigos extranjeros se le aplica, como lo dijo nuestro presidente, en horas. Esto está ahorita, no ha bajado la guardia por la defensa de nuestros nacionales, como tampoco la defensa por nuestro territorio. Es decir, una guerra de amplio espectro. Vemos cómo dentro de la dignidad humana que no se respeta, dentro de lo que es la vida, la libertad, vemos cómo se utiliza una legislación anacrónica, vetusta, vamos a hablarlo coloquialmente, y que es incompatible con esta centuria. Lo que ocurre hoy, igualmente que vamos a hablar en el próximo segmento, de una guerra comercial de amplio aspecto también, pero queríamos que tú nos dieras esa visión cuando uno ve el talante de un presidente diplomático que nos da toda una lectura estratégica, y también nosotros hemos presentado varias veces las declaraciones de un equipo jurídico que contrataron sus familiares, pero también el Estado venezolano está detrás de toda esta defensa estratégica de nuestros nacionales en función de que regresen a su patria, ya que hoy estamos demandando con claridad estratégica los derechos constitucionales que tienen todos nuestros nacionales dentro de este mundo multicéntrico y multipolar. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Ya que me recuerdo estas tertulias que usted da tanto en el Instituto de Altos Estudios, quiero saludar al profesor y doctor Henry Navas Nieves, quien es coordinador de la maestría en Historia Militar, y a todos los colegas allá, docentes y profesores que también estamos concatenados con ese estudio estratégico para la patria. Saludar a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, a nuestro general padrino, a nuestro mayor general Pérez La Rosa, rector y viceministro de Educación para la Defensa, pero también a nuestro viceministro de Servicio, ¿vale? A nuestro mayor general Rivera Bastardo, un saludo afectuoso a todo el equipo del viceministerio. ¿Qué podemos decir de todo esto, apreciado profesor?
Bueno, Luis, uno ve, bueno, no, quizás no con asombro, ¿no? Porque uno lo ha visto en varios capítulos de nuestra historia. Lo estás estudiando. Pero pareciera que en pleno siglo XXI, con toda la traza de lucha por la conquista de los derechos sociales a lo largo del tiempo, nosotros veamos situaciones que se habían pensado, digamos, habían quedado atrás, ¿no? Y que el mundo, ¿no? Porque fíjate, ahí invocaron la Carta Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que data del año 1948 y ha venido perfeccionándose, adaptando y ha venido desarrollando en los países que la han venido suscribiendo a lo largo del tiempo, bueno, legislación interna para consolidar precisamente el respeto a la dignidad humana, ¿no? Fíjate tú la importancia de la ética, de la moral que invocaba el libertador Simón Bolívar por allá hace 200 años, ¿no? Moral y luces, ¿no? Se refería a eso, a cómo entendemos, digamos, los alcances de lo que es bueno y entender los alcances de lo que es malo. ¿Cuál es el punto de equilibrio acá, no? Entonces pareciera que estamos en pleno siglo XXI observando esta situación en un Estado hermano que lamentablemente está dirigido y gobernado por, bueno, una persona donde vemos también el ejemplo de la mentalidad colonial, de la mentalidad sumisa, y para descaro de los ancestros nuestros, sumisa precisamente a la voz de mando de los anglosajones, ¿no? De quienes lo odian y lo ven con racismo, lo ven inferior, ¿no? Y de una manera totalmente ilegal en las leyes de El Salvador, ¿no? Y con descaro, acude al llamado del presidente de los Estados Unidos, bueno, para ordenarle de que, bueno, se lleve todo un conjunto de migrantes detenidos sobre la base, digamos, sin el debido proceso, como ha salido a la luz en los propios Estados Unidos, de esas fuerzas que también luchan, porque aquí también ha quedado al descubierto que así como en los Estados Unidos existen estas fuerzas retrógradas, estas fuerzas que pretenden dominar y conquistar el mundo, también hemos observado nosotros que existen voces libertarias, existen voces que no están de acuerdo de la forma en la que está conduciendo a los Estados Unidos, pues su presidente, y se han hecho eco de esta situación en varios ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito jurídico, académico. De verdad que la situación que tiene Donald Trump en los Estados Unidos no es fácil. Pareciera que este personaje llegó a implosionar a una sociedad, llegó a implosionar el mundo, y eso tiene, no lo veamos como algo de una persona que no tiene insania mental. Ahí hay un objetivo, ¿no? Todo esto que se está buscando, y eso es lo que tenemos que tratar de dilucidar. ¿Qué está tratando de provocar él? ¿Cuál es la nueva expansión que esta gente está tratando de promocionar con toda esta situación, con todo este caballo de Troya que nos están presentando? Ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? ¿Cuál es la búsqueda, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, no, ¿entiende? Esta gente necesita recursos. Esta gente, frente al poderoso avance de la economía china, pues esta gente necesita buscar un freno y necesitan recursos. ¿De dónde los van a obtener? De donde saben que existen los recursos de toda Hispanoamérica, ¿no? Desde México hasta la Argentina. Ellos saben que aquí hay recursos, los recursos que ellos necesitan, bueno, para seguirse posicionando en el concierto de las naciones y seguir manteniendo o imponiendo un liderazgo en todos los ámbitos, en el militar, en el económico. Tenemos que estar muy alerta, y de verdad, bueno, nuestro presidente siempre lo ha hecho. Venezuela es uno de los países que ha venido alertando esta situación desde hace años, y pareciera tener que ver cómo se materializa, y algunas voces de esos países dicen, oye, Venezuela tenía razón, ¿no? Lo viví yo en un foro internacional donde la gente me decía tras bastidores, cónchale, parece mentira que ustedes tenían la razón en todo esto.
Y cada día que avanza parece que se materializan esos alertas que hizo el comandante Chávez en relación con los Estados Unidos, esos alertas que está haciendo el presidente Nicolás Maduro como voz del pueblo venezolano de toda esta situación que busca llevarnos a una situación de conflicto generalizada. Oye, ahí vamos ahorita a irnos a una pausa, pero quisiera volver con la guerra comercial que existe hoy y está gravitando un nivel de desequilibrio económico mundial. Nosotros no nos hemos quedado atrás, vamos a hablarlo cuando vengamos. Tenemos inclusive ya un decreto de emergencia dado oportunamente por el presidente de la República. Saludar igualmente a Ernesto Villegas Polac, ministro de Cultura. Se desarrolla todas unas actividades de teatro, saludarlo desde aquí. Bueno, aquí tenemos a nuestro director de la Biblioteca Nacional, como siempre de aquí, Jorge. Tremenda gestión de nuestro ministro, un saludo a él y a todo su equipo y a ti también, Jorge, porque fíjate cómo hemos aislado un tema estratégico para la patria y tenía que venir el sector cultura, ¿vale? Con nosotros aquí, te agradezco siempre, oportunamente, egresado a la Universidad Central de Venezuela, parte de los equipos del Instituto de Altos Estudios de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, ¿vale? Y ahora nuestro ministro, bueno, dando una cátedra allá en el IAS, necesario, imagínate que esas luces que ha venido, digamos, acumulando nuestro ministro a lo largo del tiempo, que lo ha ido, digamos, delineando como un gran cultor, un conocedor de la cultura venezolana, pues pueda compartir parte de esa experiencia, de ese análisis, de esa reflexión, bueno, con nuestros cursantes del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación. Así es, bueno, vamos a irnos ya a una pausa. No sé. Bueno, volvemos, vale, volvemos. Quiero agradecerle a todas y todos los mensajes que nos llegan al 0424-205-2704. Jorge, quedamos en un tema, la guerra comercial de amplio aspecto. A mí, en lo personal, yo creo como analista en todos estos temas de seguridad, de defensa y desarrollo integral de la nación, no nos parece que es una locura, sino una estrategia de guerra. Es lo que tú dijiste, pues. Y yo no siento nada más hoy que es contra Latinoamérica, de todo nuestro espacio vital de aquí, sino que yo creo que es contra el mundo, contra Europa, contra China, contra nuestros hermanos de allá, de toda nuestra visión del que hoy se irrumpe nuevamente nuestros hermanos árabes y quiero saludar muy especialmente al pueblo iraní, que también 40 años de medidas coercitivas y bloqueo. Es decir, toda una operación militar. Ahí tenemos una cápsula de lo que hoy los medios informativos están dando a conocer en horas. Vamos a ver ese video, por favor. Andrew, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un placer. Pues Andrew, yo quería hablar contigo de esa guerra comercial que tiene a Donald Trump como protagonista, pero que tiene como protagonistas indirectos a otra serie de actores, entre ellos la propia China, que es la que está intentando, no sé si decir con mayor contundencia, plantar cara a Estados Unidos. ¿Cómo valoras la situación actual de la guerra comercial entre estos dos territorios? Bueno, como decía el antiguo presidente Ronald Reagan, it takes two to tango. Se necesitan dos personas para bailar un tango. Y lo que está sucediendo en estos momentos es que Trump no consigue traer a la pista de baile a
a Xi Jinping, que se niega a ponerse al teléfono y está decidido a tener una actitud de confrontación, puesto que ceder ante la presión americana sería apaciguamiento y no está dispuesto a proseguir por esa senda. Al mismo tiempo, como se está viendo, ya empiezan a haber signos de debilidad de la posición de los Estados Unidos al aplazar 90 días, hacer excepciones, y el resultado de los mercados están reaccionando ante esta incertidumbre, sobre todo de los bonos de deuda, que le están marcando que la posibilidad de extender esta incertidumbre durante mucho tiempo va a traer penalidades y posiblemente afecta la posición interna de Trump. Por lo tanto, con China se ha topado con, como dicen creo en España, con un hueso duro, y que será muy difícil que China acepte las reglas, las normas y los tiempos americanos, y negociará a su propia manera. Con China se ha topado con un hueso duro de roer y estamos viendo ahora, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que la guerra comercial entre China y Estados Unidos se está trasladando a la presión por parte de ambos países a otros países satélite que tienen relación con ambos. Por un lado, Estados Unidos intentando presionar a Europa y al resto para que no negocien con China, y China, pues evidentemente, diciendo que habrá represalias si eso es así. Entonces, en este momento, en este contexto, ¿quién tiene las de ganar con terceros socios? Bueno, eso depende de los terceros socios y de la manera que se dejen llevar por la confrontación entre los dos gigantes. Ya se ha dicho, hay un refrán en África que cuando dos elefantes se pelean, la hierba es machacada debajo. Cuando no pueden actuar porque se enfrentan en una negociación los chinos y los americanos con una posición intransigente por la otra parte, intentan presionar a los más débiles. Y las negociaciones de este tipo transaccional y esforzando siempre perjudican a los más débiles. Entonces, por lo tanto, será extraer concesiones de los débiles y tratar de plantar, como cuando en la Guerra Fría los soviéticos y los americanos decían o estás con nosotros o estás contra nosotros. Salió el movimiento no alineado. Pues en estos momentos lo que está sucediendo es que las potencias más débiles, como pueden ser la Unión Europea o otros países como Brasil, Canadá, México, rechazan tomar partido de inmediato y tratarán de mantener sus intereses el máximo tiempo posible, y sobre todo viendo que la tendencia de los mercados y sobre todo de la Corte Suprema Americana y del brazo judicial americano está bloqueando ciertas medidas unilaterales de Estados Unidos que posiblemente no estén muy de acuerdo con... Fíjate, hay una contención. Yo me recuerdo, ahorita estábamos hablándolo, tú como estudioso me diste de verdad una visión, porque no tenemos ni libreto, no me gusta. Porque entonces los años que uno tiene estudiando, investigando, pareciera que entonces uno no se puede plegar, sino es este debate contigo, claro, que te agradezco. Esto es la historia, y está la geopolítica aquí también, ¿no? La historia insurgente, fíjate. Nada más y nada menos cuando hubo la Guerra Fría, de tanta contención salieron los no alineados. Entonces, imaginémonos hoy, con Estados Unidos, con un gobierno de Estados Unidos, que impulsa toda una desestabilización comercial y del que echó para atrás. Está echando para atrás ahorita y está buscando reacomodos, ¿no? ¿Cómo tú ves esto? Porque pareciera hoy que insurge nuevamente, dentro de toda la claridad compleja que tiene Estados Unidos hoy, las grandes debilidades que tiene por su modelo, insurge o puede, en una escalada de conflicto, puede llegar a graves daños hacia la humanidad. Fíjense lo que estamos hablando, hacia todo lo que es la parte planetaria. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, Luis, fíjate. Que es preocupante. Lo primero que hay que tener en cuenta acá, porque pareciera que nosotros tenemos
mala memoria reciente y en toda esta situación de guerra psicológica a la que estamos expuestos nosotros acá, y bueno, otras latitudes, el mismo pueblo norteamericano está expuesto continuamente a guerra psicológica interna, ¿no? De sus propios laboratorios para este fin, ¿no? Para delinear formas de entender las cosas, formas de accionar, y bueno, y eso también se expande a nivel mundial, ¿no? Pero fíjate, pareciera que nosotros, por cierto, en referente informativo, hace unos cuantos años atrás, conversando del tema histórico, pero de alguna u otra manera uno se interconecta con situaciones que han ocurrido, que se han presentado. Reflexionábamos precisamente en algún momento, no recuerdo, creo que fueron unos programas que gustaron mucho en Vietnam, por cierto, y los pidieron, ¿no? Un ciclo de programas que se hizo, donde se reflexionaba sobre distintas aristas del Estado, ¿no? Que por cierto está en boga, estudiar al Estado, estudiarlo no para aplaudirlo, sino para ver cómo lo redireccionamos y lo orientamos hacia donde aspiramos que consolide aún más los intereses, bueno, de ese Estado comunal que aspiramos nosotros direccionarnos, ¿no? Vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Perfecto, ¿no? Pero fíjate, nosotros decíamos, mira, pareciera en aquel momento, nosotros decíamos, oye, todo apunta a que China se iba a convertir, eso fue antes del 2016, está dando los pasos para convertirse en una gran potencia económica mundial y desplazar a los Estados Unidos, ¿no? Fíjate que tenemos ya 10 años. Eso es bueno recordarlo, ¿no? Vamos para 11 ya. Eso es bueno recordarlo porque pareciera de repente que nosotros aparecimos aquí ahorita y estos temas los estamos hablando es porque están ahorita en la prensa, ¿no? ¿No? Y son temas que vienen construyéndose, hilándose y estrategias que vienen hilándose desde hace tiempo. Y Chávez y Nicolás claro, no dieron esa han venido, bueno, si hacemos historia nos vamos a dar cuenta, oye, por eso es que mucha gente de otras latitudes nos dice, oye, Venezuela tenía razón, porque Venezuela tiene años alertando estas cosas, ¿no? China ya se perfilaba desde hace años como una potencia económica mundial. Chávez no miró hacia China, no de casualidad, porque se le ocurrió por buscar el antagonista del otro, porque los mismos norteamericanos reconocen y sus estudiosos desde hace años vienen alertando y denunciando en la prensa norteamericana que China los iba a desplazar económicamente y que tenían dos opciones, ¿no? O evitarlo y cambiar, reajustar la cosa para ellos seguir teniendo la hegemonía o, bueno, pactar con ellos y alinearse con ellos, ¿no? Pareciera que ellos son los padres de una criatura que en algún momento tuvo que aceptar el un país, dos sistemas, ¿no? Y entenderse que la única manera de derrotar al capitalismo era explotarle el capitalismo en la cara, ¿no? Y seducirlo con el bajo costo de la mano de obra. Pero el pueblo chino estaba claro que eso no lo hacía por una situación de sumisión de su gobierno. Lo hacía porque era una estrategia, recordemos, Xi Jinping lo recordó hace unos días, los chinos no aparecieron aquí hace 200 años, ¿no? O sea, no es un país nuevo, o sea, China tiene, él lo decía, más de 5.000 años rondando por estos lares, ¿no? Y bueno, algo queda, una traza, una impronta de origen. Ellos no están apurados, ellos vienen hilando, vienen construyendo. Y ese pueblo estaba consciente, bueno, de que había que hacer un trabajo duro y difícil, pero que eso iba a tener una cristalización en algo. ¿Cuál es ese algo? Bueno, lo que hemos visto todo, que ha salido a relucir en estos días, digamos, todo eso que Bolívar llamaba en su época la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible. Bueno, los chinos la están viviendo allá. Sí, ellos tuvieron situaciones por allá en los 80, muy difíciles, en los 70, 80, 90, pero eso lo fue llevando a un posicionamiento donde ahora ellos controlan tecnología, generan nueva tecnología, la han asimilado y bueno, ya lo decía, no nosotros precisamente, estos análisis que han surgido de los mismos centros de inteligencia de los Estados Unidos que reconocen que China está viviendo 50 años adelante de todo lo demás, incluso que tienen tecnología militar que es capaz de devastarlos en segundos, ¿no? Entonces, si tú tienes un enemigo de esa característica,
en qué cabeza cabe de un presidente de los Estados Unidos que busca, porque hay que recordarlo, esta situación reciente la provocó Estados Unidos, no es China, el que empezó esta guerra de aranceles pensando que China se iba a poner de rodillas a pedir clemencia que le bajaran los aranceles, ¿no? El que empezó esta guerra de aranceles, bueno, contra China y contra el mundo, porque esto, digamos, que es una actitud que pareciera, como lo decíamos en el segmento anterior, de una persona desquiciada que está declarando una guerra unilateralmente comercial ante todo el mundo y que expone a la sociedad norteamericana a la posibilidad de una recesión. Hay quienes dicen que, bueno, el tema de la recesión es porque este año les toca pagar deuda, entonces a la hora de pagar la deuda en una recesión, pues, digamos, les va a tocar pagar menos que pagarla en un escenario de que la economía norteamericana esté en un punto, digamos, normal, ¿no? Pareciera que lo que está detrás de esto es que un sector económico dentro de los Estados Unidos busca poner una situación de crisis para ellos salvarse de tener que pagar más impuestos, ¿no? Yo creo que no es tan así, ¿no? Eso pareciera lo evidente. Yo creo que el amedrentamiento que tienen ellos, en el caso de los mexicanos, donde ahora usan la excusa, fíjate que en el caso venezolano, con el tema migrante, que por cierto, yo sé que muchos lo saben porque de este tema hemos hablado mucho durante el último mes, ¿no? El migrante venezolano no es el problema de los Estados Unidos, no es el problema de la delincuencia. Los norteamericanos tienen sus páginas donde publican sus cifras, oficiales por cierto, son páginas de Estado, donde el tema de la delincuencia, bueno, lo lideriza el mismo norteamericano. Y cuando van al sector hispano, al sector latino, Venezuela está en el puesto 7, ¿no? Dentro de los problemas que tienen que ver con la delincuencia, pero no está en el primer lugar, ni somos la migración más numerosa. Hay otras, no lo voy a decir porque no se vaya a entender acá como que buscando que otro es peor que otro, no, aquí nadie es peor que nadie. Es una sociedad, es un gobierno que está buscando, mejor dicho, es un gobierno que está buscando una excusa para propiciar mayores sanciones contra Venezuela, para propiciar un acercamiento estratégico que les permita tomar de una manera descarada el territorio esequibano, sacar sus recursos, porque ellos andan buscando recursos. Ellos están desesperados por ver quién les paga los platos rotos, bueno, de todos los errores que han cometido ellos en la economía. Entonces, bueno, hay que buscar el botín. ¿Cuál es el botín? Bueno, por allá tengo el Esequibo, donde puedo sacar petróleo, puedo sacar gas, puedo sacar oro, puedo sacar recursos, y bueno, vamos a ver qué le sacamos a México, vamos a ver que ahora también el canal de Panamá, prácticamente invadieron Panamá de una manera, digamos, indirecta, no declarada, no convencional, es una invasión no convencional. Invadieron Panamá, le quitaron hasta la bandera al canal de Panamá y pusieron la de ellos. Pero fíjate, con todo eso hay un paréntesis que yo quiero agarrar ahí, que es importante, ¿no? Que es el tema Venezuela. 1040 medidas coercitivas, ahí hay unas cápsulas, ¿de quién? De Nicolás. ¿Cómo es que él está trabajando el tema de la clase obrera? Pero también tenemos ahí una cápsula que tiene que ver con el decreto de urgencia ante esta guerra comercial, que es importantísimo, y otro análisis que nos hizo él claramente de cómo este señor está violando inclusive hasta convenios que están dentro de Naciones Unidas, la Organización de Comercio, todo un sinfín de situaciones que nos ponen a ver que hay una operación de guerra bien planificada de parte del gobierno de Estados Unidos para implosionar el mundo y quedarse como ellos siempre lo que ellos se quedan, que es con la plata de todo el mundo. Eso es lo que andan buscando porque son unos ladrones. Fíjate, Luis, lo más descarado es que todo indica que frente a la derrota con China, así es, en esta guerra de aranceles ya la perdieron desde el inicio. Pero lo más grave es que para quedar bien ante sus ciudadanos, ¿no? Porque obviamente no pueden ir a otro plano de guerra con China, porque como lo dice su propio ministro de la Defensa, ellos no tienen capacidad militar para enfrentarse con China, lo acaban de reconocer. Pero vamos a ver vamos a verlo.
Ellos con sus misiles, nosotros con nuestros contramisiles. Ellos con sus sanciones, nosotros con nuestras revoluciones. Así que llegó el momento, llegó la hora de debatir con este país, escuchar a todos los empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras. Esa gente sabe. Escuchar a la clase obrera productiva, Piñate, a los CPT, escucharlo porque saben, han sufrido y saben cómo salir del sufrimiento, saben, nuestra clase obrera profesional que a través de la ciencia y tecnología ha innovado en base al diálogo nacional, en base al esfuerzo nacional. Voy a proceder, como lo anuncié ayer, a firmar el decreto por el cual, ante las circunstancias internacionales y el impacto de la guerra comercial y económica contra el mundo y contra Venezuela, contra todo nuestro continente, yo apelo a las facultades constitucionales que me da el decreto de emergencia económica para proteger integralmente todos los sectores productivos y garantizar equilibrio, armonía, capacidad de resistencia y recuperación frente a las circunstancias que se presentan en el mundo. Procedo. Hoy, 8 de abril, a firmar, señora vicepresidenta, el decreto de emergencia económico que me faculta por 2 meses a obrar, actuar y accionar distintas modalidades de políticas públicas para defender la economía nacional, protegerla y avanzar. Aquí está, firmado. Hoy, ante las medidas de la guerra arancelaria decretada desde el gobierno de los Estados Unidos, se está dando un golpe definitivo y total a todo el sistema comercial de derecho internacional, a la Organización Mundial de Comercio y a todo el sistema económico mundial, con vistas a imponer una sola hegemonía dominante en las reglas internacionales de la economía, del comercio y de la moneda. Esa es la verdad lo que está pasando. Hoy por hoy se está dejando de lado acuerdos internacionales como los acuerdos vigentes de la Organización Mundial del Comercio. ¡Pum! Cayeron los misiles. Acabado la OMC. Dirán, no, que Maduro es muy radical. No, no soy yo, es la realidad. Yo lo que estoy es describiendo la realidad. ¿Quién va a ir a la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué puede hacer la Organización Mundial del Comercio? Puede hacer tanto como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para evitar la masacre del pueblo palestino en Gaza. Puede hacer tanto como él. O sea, nada. Es la verdad. Es la verdad. Es el fin de los 80 años de lo que se llamó la globalización y el inicio de otra etapa económica de la humanidad. Está en pleno desarrollo. Sus impactos de corto plazo los podemos ver. Hoy en la mañana y en la tarde la noticia era la recuperación de las bolsas, que es un medidor, ¿verdad?, que pone nervioso a alguna gente, que subió, que bajó el Nikkei. ¿Qué es el Nikkei? Ni sabe, pero bajó. Que bajó ¿cómo se llama? El Nvidia. ¿Qué es Nvidia? Nadie sabe. Que bajaron las acciones de Apple. No puede ser de Apple. Es la economía de los papeles, de los mercados, que se impuso con la economía neoliberal, globalizadora, globalizante. Pero hay un pequeño detalle. Es pequeño, pero hay que decirlo. En el transcurso de los últimos 40, 50 años, ha surgido un mundo más allá
mucho más allá del hegemonismo estadounidense, ha surgido un mundo mucho más allá de la pretendida dominación unipolar. Fíjate lo que estamos hablando. La culminación de la unipolaridad está aquí en juego. Esto es un tema histórico también. Sí, sin lugar a dudas. Porque eso que estamos hablando de la Organización Mundial de Comercio, porque vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos, quería un comentario tuyo de esta revista que hemos pasado, que es la actualidad hoy, y en todo, como tú lo dijiste, esto ya tiene días rodando. Estas son declaraciones del presidente de la República empezando el mes de abril. Mira, nos fuimos 20 pasos adelante, como siempre. Así pasó con el COVID, que lo vivimos en carne propia aquí en Referente Informativo, con las medidas coercitivas, igualmente, es decir, toda una operación estratégica del gobierno bolivariano para ir neutralizando las locuras que ocurren en el imperio y en el Estado profundo norteamericano. Bueno, fíjate que Venezuela, ante situaciones adversas, situaciones en las cuales presentimos la presencia de la guerra, bueno, nuestra claridad se lleva a niveles, estratégicos, a niveles clave. Y la claridad que ha manifestado el presidente Nicolás Maduro en los últimos días en torno a esta situación mundial, en el análisis, en la reflexión, y nuestros mandos militares están muy claros de la situación, y por eso una cosa lleva a la otra. Tenemos que aprender a leer entre líneas. O sea, nosotros necesitamos, por una situación estratégica de seguridad de Estado, de seguridad de la nación venezolana, esta que hemos construido con tanto sacrificio y que ha sido referente, bueno, de las luchas del pueblo latinoamericano, americano y mundial, de nosotros reordenar y perfeccionar nuestro Estado, llevarlo al otro nivel, a un nivel en el cual es posible avanzar ante situaciones de guerra de todo tipo. No te me adelante. El Estado comunal... No te me adelante porque ese es para el próximo segmento. No, ya ahí vamos, fíjate. Es que ese es el tema y lo bueno de nuestra audiencia con este Dios que nos lleva, que aquí no hay libreto. Mira, aquí creo que hay un espíritu. Quiero agradecerle a los maestrandos, a los participantes de la Maestría de Historia Militar que están viendo el programa. Igualmente, participantes de la Maestría de Seguridad de la Nación, nos están mandando mensajes, agradecidos a todas y todos, que estamos trabajando temas que hoy no es nada más para el estudio, sino para el pueblo llano, porque ahorita tenemos un segmento que es el nuevo Estado comunal, todo eso que tenemos hoy que ir construyendo, porque es la unión popular, militar y policial, pero es un nuevo imaginario para defender ¿qué? Nuestros derechos humanos, nuestros derechos a la vida, nuestros derechos a lo que es la independencia. Vamos a una pausa rapidito y volvemos, Jorge. Volvemos. Lo que es hoy una realidad meridiana que empezó con Chávez y lo continúa Nicolás Maduro Moro, que es la visión estratégica de la toparquía, el territorio. Rodríguez, Simón Rodríguez, hoy esa visión de ir con la toparquía y el pueblo juntos. Vamos a ver unas cápsulas que tenemos ahí para venir, vamos a verlas. Voten los vecinos y vecinas de manera libre y elijan los proyectos que van a ser financiados por el presupuesto nacional para las obras de prioridad de la comunidad. ¿Cómo te preparas? ¿Qué me dices, Ángel? Bien, presidente, gracias. Un saludo a todos los comuneros y comuneras del país. Después de estas excelentes fiestas de Semana Santa, pues entramos en esta dinámica electoral y es que en 7 días tenemos estas elecciones. El domingo. ¿De qué hora a qué hora son las elecciones? Vamos a tener el proceso desde las 8 de la mañana hasta que haya gente en las colas, presidente. Correcto. ¿Las papeletas ya se distribuyeron?
Ya el CNE tiene todo listo. Esta semana hacemos el despliegue para que llegue a cada uno de los circuitos comunales y vamos a estar en 7.438 mesas electorales de 5.718 centros electorales en los 5.338 circuitos comunales del país. A la fecha, presidente, hemos financiado el gobierno nacional 14.201 proyectos, es decir, esta vez sumamos 5.338 nuevos proyectos, casi 20.000 proyectos financiados al Poder Popular. Es importante porque la gente vota, ¿verdad? Sí. La gente decide. Ahorita le aplicaron la metodología del plan de las 7T. Me parece bien. Mira, ustedes son autónomos de aplicar la metodología que les dé la gana. Lo importante es que los 7 proyectos postulados sea de la comunidad en asamblea, de manera libre. Se ponga el proyecto y cuando viene la consulta, la gente vote por el proyecto que considera prioritario. Ahorita inventamos. Las comunas nuestras deben ser esto, deben haberse convertido en un sistema unificado nacional. Una comuna debe ser una célula, pero ¿quién ha visto una célula sola ella? Una célula tiene que estar junto a otra y otra para formar el cuerpo, los tejidos y el cuerpo humano. Entonces tiene que ser un sistema integrado de comunas, no una comuna aislada por allá. Y eso es válido desde ahora mismo para los consejos comunales, que son núcleos. Ustedes saben que la célula tiene núcleo, ¿verdad? Bueno, los consejos comunales son el núcleo de las comunas, o uno de los núcleos de las comunas. La comuna es como la célula, y las células tienen que irse ramificando, enlazando, ¿cómo se llama? Tienen que ir formando un sistema, articulándose para darle forma a un cuerpo. Es el nuevo cuerpo de la nación, desde abajo, desde el núcleo, que son ustedes, desde la célula, que es la comuna, que están naciendo las comunas. Elevar lo local a nivel universal. ¿Quién debería gobernar? Es la pregunta obligada que surge cuando hablamos de democracia. Una frase lamentablemente trillada habla de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y hoy todavía nos preguntamos, ¿los países disque democráticos cumplen con estos principios? ¿Cómo participa el pueblo? ¿Cómo la vemos en Venezuela? ¿Qué retos enfrenta la democracia en las comunas? ¿Será que hace falta democratizar la democracia? El término viene de la antigua Grecia y significa literalmente el poder o el gobierno del pueblo. Sin embargo, la democracia griega no se extendía precisamente a todo el pueblo. Las versiones modernas tampoco es que han sido fieles a la democracia. De hecho, la burguesía se apropió del concepto para bautizar el sistema político que reemplazó a las monarquías feudales y que estaba diseñado para defender sus intereses. La burguesía buscó también imponer su modelo como el único válido y posible, que sirve además como patrón para medir las democracias del mundo, por lo que es importante dejar de referirse a ella como la democracia y ponerle el apellido que le corresponde, democracia liberal burguesa. ¿Acaso no han existido otras formas de democracia? Pues claro que sí. Durante siglos, los pueblos también han intentado modelos de auténtica democracia popular, como la Comuna de París, los ayllus o los soviets. Muchos de ellos no corrieron la misma suerte que la versión burguesa. Sucumbieron frente a la represión o colapsaron por errores propios. Nos corresponde estudiar esas experiencias, así como versiones actuales por lo general invisibilizadas, aprender de sus errores y asimilar sus aciertos, para así construir un modelo propio que logre profundizar y ampliar la democracia popular y no termine siendo una fotocopia de la democracia burguesa. ¿Qué ha pasado en Venezuela? En nuestro país, ese modelo liberal burgués, esa democracia de cúpulas y cogollos conocida como la democracia punto fijista, entró en colapso a finales de la década de los 80. Frente al clima de descontento y de despolitización que reinaba, la idea de una democracia participativa y protagónica fue una de las consignas que movilizó al pueblo a integrarse en la arena política. Pero más allá de la democracia participativa y protagónica, el pueblo se la ha jugado con verdaderas experiencias de autogobierno. Por eso hablamos de democracia comunal,
expresión última de la democracia participativa y protagónica, y columna vertebral de la sociedad socialista. ¿Cómo es la democracia comunal? Ven y te lo explico. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es la base de la democracia comunal. Es el espacio de máxima participación que incluye a toda la comunidad en condiciones de igualdad y equidad. Pero no solo se participa y decide en asamblea, es necesario delegar responsabilidades, postular y elegir las vocerías que integrarán las instancias del sistema comunal. Estas elecciones son muy diferentes de las burguesas. No hay campañas multimillonarias ni falsas promesas. Más bien la comunidad escoge a aquellos y aquellas que hayan demostrado honestidad y compromiso en buscar soluciones de forma colectiva. Más aún, las figuras electas no son representantes que se atornillan a cargos. Es importante todo esto, Jorge, porque ante toda esta guerra de amplio aspecto, yo creo que la Venezuela de hoy, con pie propio, con lo que es hoy una industria propia, quiero saludar a las y los empresarios grandes, pequeños y medianos que creen en la marca país hecho en Venezuela, porque nosotros tenemos también esa visión, la materia prima de nosotros, amigas, amigos. La materia prima no es ni de Trump, ni de Biden, no, la materia prima que está aquí es de nosotros. Y tenemos que tener un empresariado honesto, éticamente, tributando para acá. Y se está construyendo, no es cosa fácil lo que estamos hablando, pero también necesitamos un pueblo que entienda también que hay 1040 medidas coercitivas unilaterales que quieren implosionar nuestro bolsillo, nuestra salud, nuestra identidad. Y vemos hoy como de lo pequeño, reformulando una política estratégica en reforma constitucional hoy, vemos como el coloniaje, porque esto no tiene que ver con las personas en un siglo XXI, el coloniaje que está imbuido en unas estructuras como las alcaldías y las gobernaciones que muchas veces la estructura, ojo, no son las personas, la estructura no da para esta guerra de amplio espectro que tenemos, Jorge. Y vemos hoy cómo se están solucionando cosas desde una asamblea directo con el gobierno, porque cuántas consultas han pasado y cuántos proyectos, vamos a ver, vamos a hacer un balance, cuántos proyectos hoy se están dando por las vocerías y porque tú vas a votar, tú crees en eso y se están resolviendo. Eso es lo que requerimos hoy ante una guerra de amplio espectro, así como lo está haciendo el empresario grande, pequeño, mediano, construyendo hoy una vitalidad económica sana para todas y todos. ¿Qué podemos decir? Porque esto es nuestra historia insurgente. Jorge. Bueno, Luis, ya teníamos esa sorpresa ahí. Bueno, hablar un poquito, antes de adentrarnos en el tema, de lo que uno llama la Venezuela estratégica, ¿no? Sobre todo bajo el liderazgo pertinente y oportuno que ha logrado materializar a lo largo del tiempo expresiones de ese nivel estratégico y de la estratagema que ha desarrollado Venezuela a lo largo del tiempo. Fíjate, voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos dos declaraciones de independencia prácticamente en el mismo contexto histórico. La que sabemos, ¿no? La que fue oficial, la legal, como lo fue el 5 de julio de 1811, con nuestra declaración en esa acta de independencia, ¿no? Pero siempre queda el ruido de qué pasó el 19 de abril. Bueno, lo sabemos también, lo legal, lo formal, fue, digamos, la conformación de la Junta para defender los derechos del rey, y así está consagrado en el acta, en el papel, ¿no? El papel aguanta todo. Pero cuando analizamos cuál fue la labor de la Junta, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo la Junta? Hoy, 200 años después, entendemos que esa Junta no defendió ninguno derecho del rey, lo defendió de boca, pero no de hecho. Y cuando usted lo cruza con otras fuentes documentales de la inteligencia, del espionaje español de la época, ya ellos están alertando, esta gente sí es descarada. Están usando, ¿no?, la estrategia de conformar una Junta conservadora de los derechos del rey para, de manera indirecta, declarar una independencia. Y así lo hablaban ellos desde aquellas latitudes. Esta gente no está conformando una junta para defender los derechos del rey. Esta gente lo que está es declarando su independencia
disfrazada de defensa del rey para después declararla oficialmente. Y por eso uno lee al Libertador, cuando el Libertador habla del 19 de abril o cuando el Libertador habla del inicio de la independencia, lo coloca el 19 de abril, ¿no? Porque dice, fue el punto en el cual empezó nuestra regeneración política. Hay un carácter estratégico en Venezuela, pareciera que lo llevamos en las venas. Y cuando llega a nuestros mandos superiores y se alinea la gente que es capaz de entender la lógica de la estrategia nacional, bueno, impulsa cosas maravillosas, ¿no? Como la que nos planteaba en el micro que pasamos hace un rato el comandante Chávez cuando analiza el tema de la comuna y lo vincula con el tema incluso de la biología humana, de la naturaleza. Si nosotros nos armonizamos, y fíjense, yo sé que algunos lo saben, pero veamos las fechas de las batallas clave, veamos, pareciera que hay un patrón de situaciones durante el año, que ciertas cosas ocurren más en unos meses y más en otros. O sea, la naturaleza trata de guiarte, trata de orientarte, la biología humana. Si tú entiendes eso, como lo entendió el comandante Chávez, y nos alertó, si nosotros acoplamos eso, es muy posible que las cosas que hacemos en función de garantizar la prosperidad, ¿no?, de garantizar la paz de la República, se armonicen y vibren de una misma manera, y eso consolide los intereses. Lo han hecho otras latitudes cuando las analizamos, ¿no? Pero pareciera que ciertos sectores del mundo están obligados a vendernos enlatados patrones para que nosotros sigamos una forma de entender las cosas, una forma que fue creada por ellos para dominarnos de una manera, digamos, mucho más fácil, ¿no? Entonces, estamos nosotros ahorita, Luis, en un escenario por el cual, fíjate lo que está pasando con la guerra de aranceles. Estados Unidos la está perdiendo. ¿Qué va a hacer el presidente Trump para tapar la gran derrota política y económica que le ha causado? Las consecuencias que... Ajá. ¿Con qué lo va a hacer? Ya él lo está, pareciera que nos está diciendo lo que viene. Va a buscar una guerra de baja intensidad. Pudiera ser México, pudiera ser en Panamá, terminar de invadir formalmente, ¿no? O pudiera ser, bueno, ustedes saben quién es. Entonces, pareciera que para tapar la desgracia de una política errónea, ¿no? Y bueno, también, ojo, para tapar, pero también con la viveza de posicionar territorio con recursos naturales y minerales que necesitan, ¿no? Bueno, aquí lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? El objetivo real no es solamente el Esequibo, el objetivo real es Venezuela, porque sin lugar a dudas en la balanza de los recursos pesa más el país entero que ese territorio, un territorio muy importante. Es un territorio que tiene que ver con el honor nacional, ¿no? Por cierto, porque no tenemos 2 días peleando nuestros intereses sobre ese territorio, pero hay que estar alerta porque esta gente lo que anda buscando es frente a un escenario de derrota económica, frente a este escenario donde se está tratando de generar, de delinear y de conformar un nuevo orden mundial. Bueno, hay sectores que están tratando de posicionarse de recursos estratégicos muy importantes para ese escenario. Venezuela, bendecida por siempre, y bueno, está plena de esos recursos. O sea, este es un país rico en esos recursos que son apetecibles. Sí, fíjate, Jorge, yo creo que es importante. Nosotros tenemos la ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es un llamado de análisis, porque vienen elecciones ahora y no podemos permitir, ahí está la ley, traidoras o traidores a la patria que estén inmiscuyéndose en cargos públicos. ¿Cuántos muertos hubo aquí por una funada? No lo puedo decir por la hora, porque nosotros respetamos la ley de responsabilidad, por una funada bravura. Son traidores, chicos, esos son traidores aquí. Aquí las negociaciones tienen que hacerse fuera de la claridad meridiana que tenemos hoy. Y lo digo por los 4 carriles, ya como analista,
ya llamando al pueblo llano. Nosotros tenemos que tener conciencia, porque pueden venir, es por aquí, por la Guayana Esequiba, y por ahí hay una señora todavía, con el respeto de las damas, que todavía anda por ahí, todavía inventando cosas, ¿eh? Y no se le ve todavía, ¿cómo es que se llama esto? El traje anaranjado, que ya se lo merece. Entonces nosotros no podemos, 27 muertos, nos costó a nosotros por una guerra cognitiva el 28 de julio del 2024, cuando ganó claramente el presidente Nicolás Maduro Moro. ¿Ah? Bueno, Nosotros, no, lo digo aquí porque yo sé cómo son las cosas. Yo sé lo que hay, los mensajes se los agradezco a todas y todos. Aquí la ley la tenemos y hay que aplicarla. Consejo Nacional Electoral, que estar activo y mosca. Mira que ese señor que está ahí en Estados Unidos no es ningún loco. Se está aplicando una guerra de amplio espectro y cuando vea que esté perdido, ese es capaz de venirse con quien sea. Nosotros tenemos que tener hoy una legitimidad activa, patriótica y revolucionaria independiente por Venezuela. ¿Cuánto le ha costado al empresariado? ¿Cuánto le ha costado al gobierno? Me disculpa que yo me enganche. No, sí. La Asamblea Nacional es delicada. 2015, un poco de traidores ahí metidos, ¿eh? Que están ahorita en el extranjero multimillonarios. ¿Eh? Gobernadoras o alcaldes. No, señor. Tenemos que tener y aplicar ley. ¿Qué podemos decir antes de irnos a la pausa? No, fíjate, Luis, la Venezuela estratégica, ¿no? La Venezuela que da el alerta oportuno frente a situaciones en las cuales se le pretende llevar, ¿no? Sin lugar a dudas, es necesario fortalecer la organización, que ha sido parte, digamos, de la organización y la disciplina, la lealtad, esas tres palabras fuerza, bueno, para consolidar eso que aspiramos sea la gestión popular, la revolución popular en Venezuela, el Estado popular en Venezuela, digamos, para romper los viejos esquemas de las ataduras coloniales y, bueno, impulsarnos nosotros en una defensa de nuestros intereses y una consolidación de lo que es la máxima suma de felicidad posible a la cual nos conlleva el cumplir con la doctrina bolivariana, ¿no? Y en ese contexto, digamos, tenemos los alertas de estas guerras de baja intensidad que quiere propiciar el gobierno de los Estados Unidos para tapar sus grandes errores y, bueno, seguirse aprovechando y usufructuando de los recursos de otras latitudes, ¿no? Esa ha sido la triste historia de Latinoamérica y, bueno, ellos están buscándole la justificación discursiva para tomar ese tipo de medidas. Claro, fíjate, vamos a ir a una pausa. Quiero saludar a nuestro Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, a nuestro mayor general Alexis Rodríguez Cabello, igualmente a nuestra DIGESIN, dirigida muy dignamente por nuestro mayor general Marcano Tábata. Estrategia perfecta al Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, a nuestro comisario general Vladimir Flores y a todo el equipo, a todas y todos, que hoy están coadyuvando en función de garantizar la paz y la tranquilidad. Vamos a irnos a una pausa. Volvemos, Jorge, importantísimo hoy ver lo que hemos trabajado hoy y no podía faltar a mi criterio, no sé si tú lo compartes, esto es una sorpresa que le tenemos también a la audiencia de otro compañero geopolítico. Quiero saludar a todas y todos que estamos hoy desarrollando temas que van con una visión del que hay una guerra de amplio aspecto comercial a nivel mundial. Entonces, queríamos tocar un tema con el amigo Alfredo Alif, que nos habla un poco de Venezuela, el por qué la Venezuela de hoy, y también, por supuesto, al comandante Chávez, que dentro de su geopolítica y nuestra geopolítica bolivariana, lideró grandes procesos de integración como el caso de China, Rusia y otros países más,
y fue uno de los creadores, prácticamente uno de los principales creadores de lo que hoy es la CELAC. Vamos a ver esas cápsulas para venir a comentar esto, Jorge, porque es importantísimo, porque es una historia insurgente que hoy que tenemos que ir concretando, porque la memoria histórica hoy es corta, Jorge. La memoria histórica hoy es corta. ¿Quién es y quiénes somos los venezolanos realmente en este mundo estratégico hoy del multicentrismo y la multipolaridad? Vamos a ver esas cápsulas. Lo que hay que ver es el antecedente de Venezuela. Yo es un país que conozco muy bien. El petróleo. Es la mayor potencia petrolera del mundo. Cuando tú sumas petróleo convencional y no convencional. ¿Qué significa el no convencional? El petróleo pesado. Y está en la región ahí del lago Maracaibo, etc. No me quiero perder en eso. Pero oye, ¿qué significa? Que ahí viene el petróleo, cuidado. Aquellos que están hablando mucho de energía verde, que es todo un tema que nos atañe a México, porque nosotros también somos potencia petrolera, sobre todo ustedes aquí en Tabasco. Vienen los tiempos muy, a mi juicio, esa es una hipótesis que emito, pero ya se está cayendo todo lo de la energía verde, fueron muy a prisa. Ya ves, todos los carros eléctricos tampoco están funcionando. Tesla ha tenido problemas, los chinos le están comiendo la partida a Estados Unidos, la cuestión de los carros eléctricos. A nivel de energía solar, eólica, los chinos son la gran potencia. Ya le ganaron a Europa y a Estados Unidos. Entonces ya a Estados Unidos y a Europa no les conviene ya más el tema de la energía verde. Yo lo diría en términos más suaves, para que veas que vengo muy moderado, se pospuso. Nadie está diciendo que no va a existir, yo creo que es una necesidad, pero debe entrar dentro de una diversidad de energéticos. Aquel país que tiene su petróleo y su gas, no veo por qué lo va a dejar de usar, que es tipo México. ¿Por qué se va a suicidar México? Que no tenemos tecnología para la cuestión energética, sobre todo la verde. Ahí hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Entonces Venezuela... Perdón, el petróleo va a seguir. Sí, el petróleo. Y Venezuela es clave porque es, dices... La primera potencia petrolera del mundo. Tiene, si tú sumas petróleo convencional, que ustedes extraen aquí, ¿no? El Olmeca, etcétera, más el pesado, que tiene mayor cantidad de azufre, tiene el primer lugar del mundo. Eso es lo que está en juego en Venezuela. Primer dato. Segundo dato histórico. Siempre fue el rancho de los Rockefeller. Siempre. Y hoy los Rockefeller pues, son el deep state de Estados Unidos. Rancho, no te dije fue un país, no. Era rancho de los Rockefeller. Y hoy... Esto es, mandaban, hacían y deshacían. Hacían y deshacían. Rancho, ya no daba para más, no era un país eso. Obviamente sabían lo del petróleo y ahí entra el Standard Oil, que hoy la sucesora es ExxonMobil, con la que hay problemas. ¿Por qué razón? Ya la habían dejado entrar, empezaron a dejarlo, Maduro les dio oportunidad de entrar. Y incluso hay problemas con Guyana, que es frontera con Venezuela, por esta provincia del Esequibo, que ya se metió Gran Bretaña, etc. Mira, se empieza a complicar la cuestión del petróleo. Estratégicamente Venezuela es clave. Venimos como siempre, con la más grande de la fe puestas en la cooperación, en la unión. И мы приехали, как всегда, с огромной верой в наше сотрудничество, в наш союз. Y muy entusiasmados Большим энтузиазмом por Rusia, за Россию, por lo que nosotros hemos llamado esta Rusia nueva del siglo XXI. за то, что мы называем новой Россией 21 века. Jugando un papel fundamental en este comienzo de siglo. Которая играет основополагающую роль в начале этого века. En un breve saludo, muy lleno de optimismo y de alegría, de felicidad de todos nosotros al estar de nuevo en esta querida tierra, en esta querida patria. Luego se trasladó hasta el Hotel Presidente de Moscú, donde también pronunció unas palabras ante la prensa nacional e internacional. Venimos a darle un nuevo impulso, agradeciendo la invitación del presidente y dispuestos a utilizar al máximo el tiempo, que no es mucho. Mañana tenemos algunos eventos, algunas reuniones en el día, bueno, más tarde, hoy más bien. Luego en la noche la cena con el presidente. Una agenda bastante intensa, reuniones con algunos sectores económicos, ¿no? Comerciales. En fin,
Creo que va a ser una visita muy buena, como todas las que hemos hecho a Rusia. Cada día somos más los que nos ponemos de pie y le ponemos un límite al imperio. ¿Sí? Y los que pregonamos la necesidad de un mundo de paz, multipolar y de paz. Así que esas posiciones del presidente Putin, de Rusia, de la Rusia, de la gran patria rusa, son tan positivas para nosotros en el mundo y sobre todo los que estamos amenazados por el imperio, que somos la mayoría de los pueblos del mundo y especialmente los pueblos atrasados, los pueblos más pobres y especialmente la América Latina, que fue considerada por Estados Unidos durante 200 años como su patio trasero, donde ellos tienen el derecho de hacer, deshacer, destruir, reconstruir, colocar gobiernos, destruir gobiernos, tumbar gobiernos. Eso tiene que acabarse. Así que para nosotros en América Latina son muy buenas noticias que Rusia siga fortaleciéndose y que Rusia siga delineando su nuevo camino y llamando al mundo al respeto, a la soberanía, a la... ¡Unidos! 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 ¡Todos unidos! Para defender la patria, para defender la independencia y continuar construyendo la democracia socialista, la democracia nueva, la patria nueva, la Venezuela nueva, la que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nietas. Ese es un compromiso que tenemos. Y para seguir contribuyendo con la creación de la gran potencia latinoamericana y caribeña, el ALBA, el Mercosur, UNASUR, la CELAC, y para continuar contribuyendo desde aquí, desde el Guárico, desde aquí, desde Venezuela, desde aquí, desde el Caribe, desde aquí, desde la América Latina, con la salvación de este planeta, cuya vida está amenazada por el capitalismo imperialista. Tenemos que salvar a la humanidad, tenemos que salvar la vida humana y el equilibrio ecológico en este planeta que está amenazado por el cambio climático, por la guerra nuclear, por el modelo destructivo del capitalismo, depredador, salvaje. Compañeros, compañeras, lo que hemos hecho hasta ahora es bastante, sin duda. Es bastante lo que hemos hecho en estos 10 años. Lo más grande que hicimos fue recuperar la independencia nacional y luego poner en marcha el proyecto de desarrollo integral socialista y democrático. ¿Qué podemos decir de todo esto, hombre? Bueno, fíjate, volvemos como empezamos. ¿Ah? La Venezuela estratégica, la claridad en la voz del comandante Chávez. Que hoy Nicolás Maduro Moros continúa hacia un salto adelante en nivel estratégico. Fíjate, Luis, por ahí uno pudiera entender que la propuesta del comandante Chávez, que no es la propuesta, no veamos al Chávez individual, entendamos que Chávez, el Chávez líder, ¿no? Así es. Pero que tiene todo un gran equipo que está dando ideas, está dando aportes, está dando, construyendo en colectivo, pero bueno, él ha sido y sigue siendo, porque está presente en las cosas nuestras de la hora, digamos, el difusor de la propuesta, de la idea para consolidar los intereses de Venezuela. Y el comandante Chávez apostó, creyó en que nosotros debíamos de buscar la fórmula, la estrategia de salirnos del Estado colonial, ¿no? Cosa que no sería fácil. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos unos tantos años, 300 años, digamos, más, 500 años, digamos, disciplinados en una forma de entender la gestión de gobierno y su estructura piramidal, ¿no? Y pareciera, como lo dijimos en un programa anterior, que, digamos, logramos la independencia a nivel político y administrativo,
pero el Estado siguió siendo básicamente el mismo. La forma de organizar el Estado siguió siendo el mismo Estado del periodo colonial, solo que lo republicanizamos, es decir, le cambiamos la pintura, pero no nos fuimos al fondo de cómo generar un Estado que fuese realmente capaz de desarrollar y de fortalecer los intereses, digamos, del pueblo, de eso que es el colectivo nacional. Y fíjate, y eso ocurrió desde México hasta la Argentina, porque todos básicamente hicimos lo mismo. De ahí el peligro que hay con que Venezuela logre establecer un modelo distinto que sea replicable, digamos, bueno, primero en los países hermanos, porque son los primeros, fíjate, no es por nada malo, pero Venezuela nos pueden criticar mucho, pero las grandes ideas y las grandes estrategias de encuentro para discutir los problemas, digamos, de las naciones han surgido de Venezuela. Imagínate tú cómo vemos hoy organismos que fueron creados o propuestos desde Venezuela, cómo tienen un espacio político importante para la reflexión y el análisis de lo que nos acontece en la región, ¿no? Y bueno, en ese sentido, nosotros, digamos, esa Venezuela estratégica, esa Venezuela que se entendió en los análisis prospectivos de largo aliento, estratégico y luego prospectivo, ¿no? En cuanto a tiempo, ¿qué va a venir? ¿Cómo nosotros desde la hora garantizamos los intereses y la seguridad de un país que aún no existe, que aún no ha llegado en el punto del tiempo? Bueno, esa es parte, digamos, del reto que tenemos en todo este tipo de centros que investigan la seguridad integral del Estado, ¿no? No solamente es el ahora, o sea, vivir del ahora, sino es cómo nosotros garantizamos que eso que estamos construyendo ahora tiene la capacidad estratégica y prospectiva de consolidar los intereses a lo largo del tiempo. Hay ejemplos de eso, ¿no? Pero es parte del compromiso que tenemos en el ahora, ¿no? Lo entendimos hace unas décadas atrás y nos montamos en toda una situación que nos ha ido formando. No es fácil, muchos quizás no entenderán esto, pero de toda Hispanoamérica, incluso me atrevo a decir, de todo el continente americano, el único país que está entrenado por una situación adversa de no tener nada es Venezuela. Es decir, estamos ya en la historia militar, ¿vale? En la historia insurgente también, ¿ah? Y ahí es donde estamos trabajando el tema de la estrategia perfecta. Y ahí es donde conectamos nosotros que ese llamado que se nos está haciendo a buscar una lógica distinta, a montarnos en una gestión popular, en un Estado popular, tiene que ver también, digamos, con una estrategia para la seguridad y defensa integral del país. Volvemos a la toparquía de Rodríguez. Así. La toparquía allá, Rodríguez con el padre Bolívar. No ha dejado de estar presente, ni nuestra doctrina bolivariana. Y Zamora, claro. El padre Zamora también, con Está el padre presente. Bolívar. Eso que algún Nuestras raíces están en la historia insurgente. Sí, eso que un investigador llamó la suma de Venezuela. La suma son esas voces estratégicas, esas voces que han dado ideas, que han dado alertas, y que ha quedado como un continuo, un hilo conductor, ¿no? Bueno, que ha traído, por eso es que los analistas nuestros en Venezuela, digamos, que bueno, han sido referentes. Bueno, los públicos y los que existen en secreto, bueno, por razones obvias, todos los países tienen sus expertos en temas que no son los que a veces aparecemos en este tipo de medios, sino que están reservados y se manejan en otros ámbitos, ¿no? Claro. Y que también, bueno, digamos, analizan, perfilan, dan el alerta necesario para que el país pueda enrumbarse, digamos, garantizando sus intereses. Jorge, teoría de decisiones ya en esta simulación estratégica. ¿Vamos por el camino correcto? Nicolás está perfilando toda una estrategia perfecta. Hoy ya en una guerra comercial de amplio espectro, la Venezuela de hoy, como tú la ves,
de un ayer a un hoy, historia insurgente. Bueno, fíjate, tenemos que dar el paso fundamental. Bueno, ya lo dimos, pero tenemos que seguir transitando y si se quiere, digamos, redoblándolo, acelerándote hasta ir al trote y bueno, porque todo indica que se vienen escenarios muy difíciles y lo único que nos puede, digamos, garantizar la paz, la estabilidad de nuestro país, ya lo dijo el comandante Chávez, la unidad, la organización, ¿no? La disciplina. Si no tenemos, los venezolanos hemos demostrado que cuando vemos que la cosa está difícil y máxima disciplina, nos acoplamos todos, unidad de mando, ¿no? Pero ante todo la lealtad ¿con quién? Bueno, con el pueblo, que no es otra cosa que la nación, el país, este país que no nos lo regaló nadie, este país que le ha costado, bueno, sangre, como dice la película, sangre, sudor y lágrimas a nuestros padres, a sus padres y a todos quienes nos han antecedido y a nosotros mismos que estamos dando esta lucha en el ahora, bueno, para garantizar, bueno, digamos, esas palabras clave, paz y prosperidad para los venezolanos. Eso que dice la doctrina bolivariana, buscar la máxima suma de felicidad posible. La doctrina militar bolivariana, Jorge, en unión popular, militar y policial, preparada, prestada para cualquier eventualidad, ni Dios los quiera. ¿La tenemos? Sí, bueno, siempre la hemos tenido. Lo importante acá es que estemos preparados y todos alerta, no bajemos la guardia. Hay señales, y esas señales solo nos invitan a organizarnos y a prepararnos y estar dispuestos, bueno, para defender la patria, bueno, en todos los escenarios que nos toque, en lo económico, en lo político, en lo social y bueno, en lo militar, si hubiese que hacer. Claro, fíjate, ¿por qué ponemos esto? Ante toda una guerra comercial mundial que se está escenificando hoy, ¿cómo estamos nosotros hoy? Estamos hoy en paz, estamos también produciendo, tenemos la materia prima, bueno, tenemos que ir impulsando. Tú que siempre hemos trabajado. La bolsa de valores, que no es un tema de que lo manejemos nosotros, claro, que alguien pueda decir, no, ese fue Nicolás, que ya levantó el teléfono, dio la orden de que subieran las cifras, no, eso no se maneja así, los que saben de esto. Fíjate, estamos estables, ¿no? Porque bueno, sabemos que el tema del dólar acá es un tema inducido, un tema de guerra contra nosotros, ¿no? Y sabemos que nuestra moneda no vale eso, nuestra moneda vale mucho más, porque eso se ve en la solidez del mercado y en su estabilidad. Oye, en los recursos que tenemos. Y en los recursos que tenemos. Bastantes recursos. Que los cuales respaldan, son el gran respaldo, y ese gran respaldo es lo que quieren precisamente quienes nos atacan desde afuera, quienes atacan nuestra moneda, quienes buscan el escenario para ver cómo generan situaciones de conflicto y de guerra. Bueno, en este caso, que es lo que están buscando más abiertamente es cómo le roban el Esequibo, no solamente a Venezuela, sino que pretendiendo ellos defender los intereses de la República Cooperativa de Guyana, ¿no? La cual en ese escenario, de darse escenario, es la que no va a recibir, diríamos, ni un peso de lo que vayan a extraer de ahí. Bueno, es precisamente, digamos, el imperialismo norteamericano. Entonces hay que estar alerta. No somos nuestros. Empezamos el programa retrotrayendo una real cédula de por allá de 1789 con el problema anglosajón, ¿no? Con el problema que ha sido el de toda la vida, buscando nuestros recursos, buscando saquear, secuestrar gente nuestra para canjearla, después negociarla. Y bueno, son los alertas del pasado que tenemos que tenerlos presentes hoy, bueno, para la toma de decisiones. Así es, ya volvimos con teoría de decisiones, volvimos con simulación y juego. Y historia militar, pues. Quiero agradecerle a todas y todos, saludar, aquí tenemos a Wilder Vargas, el equipo de producción, Demetrio Francisco Flores, está igualmente Omar Ruiz, Isaíd Vargas y todo este equipo perfecto con nuestro general Morales, presidente de TVFAN, y el coronel Patiño. Que pasen un feliz día, Jorge, agradecido, nos vemos en otra oportunidad, que pasen feliz día. Feliz día.